Hola, ¿me recuerdan? Soy Inga. Rusana y yo los visitamos. Las recordamos, pero les pedimos que no nos molestaran, que nos acosan. ¿Qué dice? Nadie los acosa, solo tuve una reunión cerca. ¿Por qué cargan con eso? Déjenme ayudarlos. No. No, gracias. Déjanos ir. Podemos solos. Bueno, realmente quiero ayudar. También tengo padres y a su edad necesitan ayuda. ¡Ya Los basta! ayudaré. ¡No necesitamos tu ayuda! ¿Por ¡No qué te son tan necesitamos! testarudos? ¡Suelta nuestras compras ahora mismo! ¿Qué es lo ¡Llamaré que a la quieres? policía! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! ¿Qué ¡Por sucede favor! aquí? Déjalos Suéltanos. en paz. Está bien. ¿Quién eres tú? Una mujer extraña nos está acosando. Nadie los acosa. Solo quería ayudar un poco. Vamos. Vamos, los acompañaré. Gracias, esperamos mucho tiempo. Gracias. Teníamos miedo. Esa mujer está loca, es terrible. Pero, ¿qué mujer tan insistente? Nuestra amiga, ¿recuerdas a Vera Petrovna? La persuadieron. La engañaron, fue una trampa. Le quitaron el departamento y la ingresaron a un asilo de ancianos. ¿Y la ingresaron sin su consentimiento? No lo sé, Elena. Pero ayer tu jefa vino con esa mujer. ¿Rusana? Sí, ¿sabes, Lena? No nos agradó. Ten cuidado con ella. No dejaré que me haga daño. Ni a ustedes. Disculpa, iré a preparar el té. Lena, Svetlana se ha encariñado contigo como familia. Si de pronto... Bueno, si muero antes, visítala a menudo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Aún le quedan muchos años. Sí, lo que Dios decida. Pero no la dejes. Lo prometo. Oh, Lena, ¿te gustan los malvaviscos? Me encantan. ¡Qué bien! Una vez mi madre y yo comimos 1 kilo de ellos. Estaban deliciosos. No sabemos mucho de tu familia. ¿Tienes hermanos o hermanas? No, mis padres son profesores. Mamá era directora. Es muy estricta conmigo. ¿Por qué te convertiste en abogada y no en profesora? Me gusta proteger a los demás. Desde pequeña, luchaba con todos. Mamá juró que renunciaría a la escuela porque estaba avergonzándola. Con ese carácter era mejor que estudiaras derecho penal. Lo hice durante 5 años. Luego Evgeny abrió una compañía y lo ayudé con los documentos. Me involucré de algún modo. Disculpa, Lena. Evgeny es... Evgeny es... casi fue mi esposo. Pero nos separamos. Oh, suele ocurrir. Bueno, claro que casarse es bueno, pero el amor es más importante. Sí, es verdad. Señor Ilya, sí, no estoy huyendo. Tenga un poco de paciencia. Necesito un poco más de tiempo. Se me ocurrirá algo. Sí, ¿hola? ¿Hola? ¿Eres Kostya Prokhanov? Sí, ¿qué ocurre? Tenemos una orden de arresto. Esperen, ¿qué arresto? Vamos, ¿Por vamos, qué me están arrestando? hablaremos en la ¿Qué estación. hice? ¿Pueden Vamos. explicarme qué es lo que sucede? Es todo. Listo. El lavamanos está listo. Y no tuve que pagarle a nadie más. El fin de semana cambiaremos el piso y nos casaremos. ¿Sí, Lena? No puedo esperar a eso. Oye, yo puedo hacerlo. ¿Quieres que invite a tus padres a la boda? Sergei, no habrá una boda. Solo firmaremos en el registro civil. Sí, solo eso, pero... Espera, mira, podemos invitar a 30 personas aquí, ¿no más? No, es muy anticuado. Vamos de vacaciones con ese dinero, ¿sí? Bueno,
Eso es un poco aburrido, ¿no crees? O podemos cenar en un restaurante. Nosotros y los testigos, ¿te gusta? Acepto tu oferta. Llamada entrante de número desconocido. ¿Quién habla? Vete. Bien. Hola, empresario. ¿Y mi hermano? No responde mis llamadas. Comencemos dejando esto muy claro. No te invité a una salida de amigos. Siéntate. Tu hermano fue arrestado. Enfrenta cargos por abuso a una menor. Implicaste a Costia. No, amigo. Él mismo llevó a la chica a la cama. Pero puedo ayudarte a liberar a Costia. Sabes las condiciones. Me das el contrato de los brasileros y te regreso a tu hermano. Yo voy a quejarme por esto. Necesito un abogado. ¿Puedo llamar a uno? No tengo la culpa de nada. Déjenme ir, por favor. Con una llamada puedo resolver los problemas. Esto es chantaje, ¿lo sabes? Haré una declaración a la policía hoy. ¿Pero qué chantaje? Solo te invité a negociar términos. Hace poco fuiste a Bombay y estoy interesado en suplementos dietéticos indios. ¿No sientes nada de lástima por tu hermano? Tengo que pensarlo. Piénsalo, yo beberé. Ten algo en mente. Cuando se vacíe mi copa, tu tiempo se acaba. La terquedad nunca te lleva a buenos resultados. Y necesito buenos resultados. Acepto. Sí, sí, eso es. Un poco más. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 3 horas más. ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sergei, por Dios santo. ¿Qué haces? Haz silencio, estoy trabajando. Haz silencio, estoy trabajando. Ya estoy harto. Siempre me dices qué tengo que hacer. Solo te pedí hacer silencio, eso es todo. ¿Silencio? ¿Silencio? Sí, aquí tienes. Ten, silencio. ¿Qué más? ¿Algo más que necesite la señora? ¿Por qué me gritas? No, ¿por qué me dices siempre qué hacer? Yo hago todo con cautela por ti. No hagas esto, no hagas lo otro. Por Dios, dormimos separados. Lo decidiste tú, dime por favor. ¿Qué más quieres que haga? Dime qué quieres de mí. ¿Quieres atarme como un perro? Vamos adelante, átame. ¡Vamos! Compórtate como un adulto.
Evgeny, ¿tenemos visitas? Cierra la puerta. Bien, bien. ¿Te golpearon? No. La declaración y la memoria. Una nueva vida con un nuevo departamento. Hola, mamá. Lena, hola. ¿Te he dicho que eres la más astuta y hermosa? Hija, ¿te sucedió algo? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Solo quería decir que los amo mucho, a papá y a ti. También te amamos. ¿Qué sucedió? Mamá, todo está bien, en serio. Solo tomaré tu consejo, quizás un poco tarde. Todos aprenden de sus errores. Les mando un abrazo. Los amo. Adiós. ¿Bien? ¿Cómo lucimos? Al menos me invitarás a la boda, ¿novio? No, no tendremos una boda. Son una pérdida de dinero. Lena y yo decidimos viajar después de ir al registro civil. Ah, sí. Iremos a Turquía y también a Egipto. ¿Tienes un pasaporte internacional? De lo contrario, tu esposa saldrá, pero tú no podrás. Y los turcos y egipcios están locos por las chicas, créeme. Muy graciosos. Siéntate. Quieto. Miren, llegó Lena. No puede vivir sin mí. Hola. Hola. ¿Por qué viniste? Empaqué mis cosas. Todo fue muy rápido. Creo que mejor somos amigos. Espera, Lena. Si algo anda mal, lo puedo arreglar. Ayer casi me golpeas. Casi. Pero no lo hice. Qué raro, has cambiado. Eras diferente antes. Me mentiste. Dime, ¿fue Nadia? Sí, te mentí. No fui a una unidad militar secreta. Tuve un trabajo ordinario. Era conductor, así es. Conducía camiones de entregas. Solo entregaba pan, no me confiaba en nada más. Luego, tuve un accidente estúpido. Y estuve en el hospital con una contusión. Desde entonces, quedaron secuelas de mi contusión. Soy un peligro. ¿Y los médicos? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasará con el tiempo? ¿Y tú vas a regresar con Evgeny? Aún no entiendes nada. Lástima. Adiós. Tú no me estás dejando. Yo te estoy dejando a ti, ¿escuchaste?
¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿A quién buscas? ¿Dónde está Lena? Ella no está aquí. Estás mintiendo. Hiciste un acuerdo con ella. ¿Qué haces? ¡Vamos, admítelo! ¡Basta! ¡Sal de Ella aquí! es mía y ¡Vamos! regresaré ¡Sal de por aquí! ella. Muy bien, ¿ya te calmaste? ¿Quieres beber algo? No, gracias por la invitación, pero no debería. Yo sí beberé algo. ¿Quieres frutas? Siéntate. ¿Desde hace cuánto tienes ese problema? Bueno, empezó hace unos 5 años. Luego del accidente. Cuando los ataques comienzan, no puedo controlarme. Puedo darte el número de teléfono de un doctor, si quieres. ¿Un doctor? No lo sé. ¿Con mi problema? No. Me enviarán a un manicomio. No podré trabajar más. Hasta ahora no he olvidado cómo conducir. Dime algo. ¿Por eso Lena se fue? ¿Lena? No, claro que no. Jamás le hice nada. No soy una especie de monstruo. Tal vez, bueno, le grité un poco y se asustó y huyó. ¿Dónde crees que esté? No lo sé. ¿Quieres un consejo? No vayas tras ella. Solo empeorará. Si ella decidió irse, no podrás cambiar nada. ¿Por qué te dejó ella? ¿También fue tu culpa? Así es. Clínica. Dasha. Hola. Buenas tardes, Lena. ¿Se te ofrece algo? Sí, necesito tu ayuda. Lena, ¿crees que Inga y Rusana estén involucradas en la estafa de esos ancianos? Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene. Gracias. Te serviré. Estoy segura. No tengo ninguna duda. Sin embargo, aún no tengo evidencia. Quisiera entrar a la oficina de Inga como cliente y entender todo el plan. ¿Y por qué decidiste acudir a mí? No tengo a nadie más. Confío en ti. Puedes hacerlo. Lena, te preguntaré algo. ¿No estarás haciendo esto porque Rusana no te hizo su socia? Sé que ustedes tuvieron un conflicto. Las demás chicas me lo dijeron. No. Tal vez para los demás parezca que ese es el caso, pero solo quiero ayudar a aquellos que confiaron en mí. Pero si no confías en mí, entonces ya no te molestaré más. No, espera. Yo te creo. Puedes estar segura de eso. Además, también tuve un problema con Rusana. ¿Recuerdas que ella quería que firmara el poder notarial falso? ¿Me ayudarás? Sí. Te lo agradezco mucho. Aún no sé cómo pudiste tolerar a Rusana. ¿Por qué no renunciaste antes? Eres una gran notaria. Todos en la ciudad te conocen. Podrías abrir tu propia notaría. Lo haré. Pero primero debo encargarme de Rusana. Adiós. Adiós. Quiero que veas esto. Redacté el contrato. Aquí está la compensación. Si te parece poco, lo cambiaré. Evgeny, ¿por qué haces esto? Solo quiero que me perdones. Kostya, te dije que ya no seríamos socios. ¿Pero por qué tiene que ser así? Me parece que podemos llegar a un acuerdo como hermanos. No lo haremos. No habrá ningún acuerdo. Espera.
Puedo ser solamente un simple repartidor. Puedo repartir tu mercancía, pero no me despidas. No aceptaré este contrato. Bien, lo pensaré. Adiós. Adiós. Buenas tardes, tengo prisa. Hola, ¿cómo estás, cariño? Bien. Hola. ¿Y tú? Reconocí tu número de teléfono en el despacho y decidí venir. Espero que no te moleste. Si quieres, puedo traer a otro taxi. No, no me molesta. Vamos. Te estuve buscando. Pasé por tu oficina un par de veces. Esperaba ver tu auto estacionado afuera, pero no lo vi. Vendí el auto. Quiero comprar un departamento de una habitación en el centro. Mis padres me ayudarán. Bien por ti. Tener tu propio espacio siempre es algo bueno. ¿Dónde te estás quedando? Me estoy quedando con unos amigos. ¿Qué hay de ti? Bueno, podría estar mejor. Ya renové el balcón. Cambié todo el tapiz. Te devolveré el dinero de las renovaciones. Tranquila. No es necesario. Vamos, me sentiré mal si no lo aceptas. Lo necesitarás para renovar tu departamento. Además, he estado ahorrando un poco. Pronto tendré un auto nuevo. He estado pensando en buscar un nuevo trabajo, pero luego pensé bien y será difícil empezar de cero. Me quedaré con mi taxi. Es lo mejor. Acepto una orden, me pagan por eso y no hay problema. ¿Cómo está tu salud? Bueno, en realidad fui con un doctor. Evgeny me lo recomendó. ¿Hablaste con Evgeny? Así es. Yo aún no me lo creo. Cuando te estaba buscando, fui a casa de Evgeny y nosotros peleamos. Tranquila, no nos lastimamos mucho. ¿Ustedes pelearon? Tranquila, no fue nada. Ahora sé que Evgeny es un buen hombre. Y bueno, ese doctor, el que Evgeny me recomendó, me cobró 3,000 por la consulta, ¿puedes creerlo? Yo pensé que me diría que no puedo conducir. Por suerte, no me lo dijo. Me prescribió unas píldoras que debo tomar a diario. Una caja cuesta 1,500 en la farmacia. Pero por suerte, Evgeny logró darme un descuento. Muy bien. Ya llegamos, cariño. Gracias. No hay de qué. Tranquila. No es necesario que me pagues por el viaje. ¿Sabes qué? Si necesitas que te lleven, llámame directamente. No es necesario que llames al despacho. Yo te buscaré de inmediato. Por supuesto, como amigos, claro. Gracias. Por nada, gracias. Gracias a ti. ¿Por qué me agradeces? Bueno, por no avergonzarte de mí. Ahora entiendo que te mereces a un empresario exitoso. Y yo solo soy un taxista ordinario. Pero me gusta y gano dinero, así que estoy feliz. Me alegro por ti. Adiós. ¿Cómo puedo encontrar a alguien como Evgeny? Todos los chicos que conozco son pobres. No. Espera, ¿crees que Evgeny siempre fue rico? No. Él solía ser pobre, sí. Pero luego abrió su propia empresa y entonces me casé con él. De no tener su empresa, no me hubiese casado con él. ¿Y si hubiese decidido quedarme con ese niño?
¿Sabes dónde estaría Evgeny? En mis manos. Sin embargo, agradezco haber abortado a ese bebé. ¿Hubiese sido niño o niña? Uy, no preguntes. Ni siquiera quise saber. Decidí abortar rápido. No quería tenerlo. Yo era muy joven. Quería vivir. Quería ser libre. Y se me ocurrió un plan fantástico. Convencí a todo el mundo que Evgeny me obligó a abortar. ¿Sabes? Los hombres son tontos. Creen cualquier cosa que les digas. En serio. Y para hacerlo peor, le dije que tuve una infección. Y bueno, él solo me creyó. Eres increíble, en serio. ¿Sí? ¿Y por qué crees que él siempre quiso complacerme con todo? ¿Por qué es amable? No. Quería enmendar sus errores. Cristina, los hombres deben pensar que son culpables. Los hace más dóciles. Y yo solía divertirme tanto con Kostya. Incluso me embarazó. Espera, ¿eso quiere decir que el bebé no era de Evgeny? Cristina, ¿acaso no entendiste lo que dije? No, no era de Evgeny. Era de Kostya. Por eso decidí abortarlo. Ay, Dios, perdóname. Lo único que me calma es que nadie sabe la verdad. Es por eso que no me siento mal mintiéndoles. Bueno, Marina, eres genial. Yo no podría hacerlo. Claro que sí. Soy muy genial. Y soy lista. ¿Crees que quiero renunciar a todo esto? No. Es mío. Y Evgeny hará todo lo que yo le pida. Y no te enseñé algo. Te va a encantar. Oh, mira. Evgeny me propuso matrimonio. Oh. Dame eso. Y quiero que ambas se larguen. Evgeny, ¿qué sucede? ¡Les dije que se larguen! Evgeny, no es lo que crees. ¡Largo! Vámonos, vámonos, vamos. Evgeny. Atención, debo darles un anuncio. ¿En serio? ¿Es importante? Es muy importante. Para optimizar el trabajo, a partir de mañana su horario comenzará 1 hora antes. No puede ser. Todos recibirán la orden por correo electrónico. Y la persona responsable de avisarle a los clientes del nuevo horario laboral será nuestra querida Lena. ¿Qué esperan? A trabajar. Espero que así sean más obedientes que tú. Por cierto, colegas, hace tiempo esperábamos anunciar ese cambio. Creo que será muy conveniente. Tendremos más tiempo para nuestras vidas personales, así que muchas gracias. Rusana, te agradezco por todo, en serio. Gracias.